Seguimos trayéndoles lo mejor del talento latino de Montreal. Bienvenidos a la revista de Latinarte. Adriana García soñaba como cualquier otro latinartista con una carrera llena de momentos interesantes. Lo que nunca se imaginó fue que el autor de las fotografías que admiraba fuera más tarde su tutor. No, yo soy miembro de DAM, conozco a Jerome desde que llegué aquí a Montreal. Y pues ellos tienen muchos eventos. En alguno de esos momentos, alguno de ellos me comentó que estaba el programa. Yo tenía la idea de Damián porque ya había estado pensando en alguien. Ellos me habían dicho que uno podía proponer a alguien y le dije a Ligia, pues mira, a mí me interesaría con Damián Siqueiros, pero de todas maneras yo a Damián no lo conozco. Se me acercó a mí el año pasado, creo que en mayo, en una exposición en el Museo de Bellas Artes, y me preguntó si podía tener algún tipo de consejo o algún tipo de seguimiento con su trabajo. El trabajo de Damián comenzó a aparecer en los carteles de Place des Arts y es un lugar que yo visito con mucha frecuencia. Entonces yo comencé a ver pues esas fotografías maravillosas que me llamaban la atención, y eso que tú te acercas a mirar quién lo hizo porque está el crédito allí y el nombre comenzó a repetirse. Entonces me interesé mucho por saber quién era Damián Siqueiros. Vaya, una vez habiendo hecho esta relación de mentorado, empecé a ver un poco más su trabajo y a profundizar un poco más en lo que ella hace, y tiene una investigación interesante sobre la memoria, que es sobre lo que hemos estado trabajando. Cuando ha hecho, lo primero que hicimos fue una crítica de mi trabajo, y desde el primer momento él me dijo, yo soy bastante crítico, pues cosa que yo de verdad que agradezco, porque es importante en el momento en que uno necesita que la crítica sea buena, ¿no? Compartir el conocimiento creo que es parte esencial de cualquier persona, pero también sobre todo de cualquier artista, no solamente para afirmar sus propios conocimientos, sino también para dar algo a las nuevas generaciones. Y aunque Adriana tal vez seamos como de una edad similar, y aunque ella tiene una carrera importante en el diseño gráfico como artista visual, está comenzando a desarrollarse. Que yo he descubierto esa parte artística, digamos, mía. Entonces Damián fue esa estructura artística, ¿no? ¿Qué es escribir un proyecto? ¿A dónde se llega con un proyecto? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto desde el punto de vista artístico? Es bien importante, el paradigma del artista y el estereotipo del artista es que son desfachatados, que no tienen un horario de trabajo, que hacen lo que se les pega la gana, que no tienen un rigor como trabajadores. Y en realidad el trabajador, el artista exitoso, es un artista que tiene un rigor y que se dedica a trabajar sin importar si hay inspiración o si no hay inspiración. Yo agradezco mucho a DAM porque es la institución que yo siento que le ha dado mucha claridad a mi carrera. Digamos que uno llega aquí, está desubicado, no tiene las herramientas, y DAM de cierta manera es la claridad para mí. Aunque sea difícil de creer, el horror puede generar arte. Se han dado casos en donde difíciles coyunturas han dado pasos a magníficos momentos culturales. La sorpresa fue en mi casa cuando, luego de un reportaje que me hizo Amy Goodman, Democracy Now!,
me llama la producción y me dice que alguien se quiere contactar conmigo, para lo cual le doy la autorización, y cuando se contactan conmigo, la persona que se contacta es Kristin Nordervall, y Kristin Nordervall me dice que bueno, que había visto el reportaje y que yo era su nueva inspiración para la ópera. Il faut dire que cette histoire parle principalement, en dehors de l'horreur qui est du fait que Patricia Izaza a été enlevée à l'âge de 16 ans, a disparu de plus que 2 ans, enlevée par la dictature, donc dans un endroit qui était inconnu de ses parents. Et c'est surtout pour parler de la résilience de cette femme, de son courage qui il lui a fallu quand même 33 ans pour réussir à réunir toutes les preuves, d'aller chercher un juge à l'extérieur de son pays, ce qui n'était pas facile, de réussir à se séparer de sa vie confortable qu'elle s'était faite après être sortie de prison. Elle avait 18 ans, mais elle est retournée aux écoles et elle a réussi à devenir son rêve, une architecte. Elle est devenue architecte. Donc, de tout laisser ça de côté et de mettre sur ses épaules les disparus et aussi tous ces fantômes pour dénoncer et aller en cours. Bueno, el trabajo de investigación justamente es eso, fue una larga búsqueda donde fueron apareciendo documentos y un documento trajo al otro y a la vez fue buscar realmente en los lugares más insospechados. Yo he buscado hasta en basurales, o sea, sinceramente lo digo. He hablado con gente catalogada como loca, pero que sin embargo una de esas personas catalogadas como loca, que no digo que no haya quedado mal, me dio un dato clave que me permitió a mí descubrir un universo de documentación. Pourquoi au Québec? Faut dire, on est un pays qui est tranquille, le Canada, le Québec en particulier. On ne peut pas dire qu'on a vécu la dictature, mais je crois que l'horreur en tant que telle, la douleur, pour moi, ça se retrouve dans la vie de chacun. Et chacun peut vivre dans sa vie l'horreur d'une façon différente. Ça n'a rien à voir avec les dictatures, avec les gens qui disparaissent ou qui meurent de faim dans d'autres pays. Il y en a des gens qui meurent de faim aussi chez nous. Ce n'est pas une question de grandeur, c'est que je trouve qu'on est à une époque, principalement maintenant, et je pense à mes petits-enfants qui s'en viennent, l'horreur fait partie de notre vie. Tous les jours, dans les médias, on entend parler une catastrophe ici, des gens qui meurent, qui essaient de passer d'un pays, qui se sauvent d'une catastrophe, qui se sauvent d'une dictature, qui se sauvent de l'horreur. Et il me semble que c'est devenu excessif. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que je trouve que l'humain ne se souvient pas. L'humain en général, bien sûr. L'humain ne se souvient pas. Pourquoi on n'a pas de mémoire? La cosa de este teatro, de esta gente, como se dice en España, maja, porque gente adorable, cálida, buena, que te incluye también y que bueno, que es un esfuerzo enorme por hacer un proyecto cultural atrevido, porque vos pensás que no estamos hablando de una historia afable, agradable, no, estamos hablando de cosas horrorosas y sin embargo en ese horror se cuenta una historia de esperanza, porque lo que hay acá es esperanza, o sea, es la esperanza de los de abajo, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso. El paisaje cultural se ve constantemente enriquecido por los latinartistas emergentes, quien como Santiago Tavera nos sorprenden con sus nuevas producciones.
La verdad mi práctica comenzó, yo estaba pintando, comencé desde pequeño a pintar con mi abuelita que me metió a clases en Colombia y de ahí empecé de la pintura, me moví más a crear objetos, empecé a hacer videos de arte y de ahí empecé más con el arte digital, haciendo videos, animaciones y empezó a crecer, a crear, me interesé en hacer espacios digitales con varias proyecciones. El concepto de la simetría de translación es un concepto matemático que influye mucho los diagramas y los dibujos que hago digitales, donde pues, el concepto habla de cómo un objeto o un sujeto, cuando se mueve de un espacio a otro, termina siendo el mismo y simplemente es infinito. Tengo un libro donde hablo de todas estas animaciones a través de historias de ficción, como una manera diferente de entrar al trabajo, ¿no? Donde hablo de espacios y muevo como yo hablando de los espacios del pasado, del presente, y espacios de ilusión, de la imaginación. También presento las animaciones como animaciones estereográficas, de 3D, estereoscópicas y espacios inmersivos. Trato de sacar el trabajo de diferentes maneras para expandir, tal vez, mi teoría, mi investigación en arte digital y dejar que la gente también se meta de varias maneras. Lo he llamado Translational Spaces, pero si ya lo traducimos, hablo más de las figuras en un estado de translación, pero también existe la traducción de la palabra como tal, traducción, donde estoy viendo estos espacios como espacios dinámicos o animaciones dinámicas, donde lo relaciono con estar en un campo digital, pero también material, de 2D y 3D. Y en el lado de traducción también viene el lado cultural, que lo relaciono con un estado de desplazamiento, de migración. Yo, como muchos latinos y muchos colombianos, migré a Canadá cuando tenía 12 años con mi familia, y yo creo que pues como para muchos es una experiencia grande en la vida de nosotros, y de ahí yo creo que surge mucho de la manera como estoy explorando el arte, como exploro mi identidad en un mundo real, físico, pero también metiéndole el lado de ilusión, de imaginación con el medio de lo digital. Es raro ver a Willy Ríos sin su charango, y es que el amor por la música y el trabajo constante hacen de este latinartista el principal exponente del charango en Montreal. Estudios científicos no se han hecho sobre el charango. Eso se puede tal vez intuir de cómo ha llegado. Bueno, seguramente si vemos la forma de un charango que también ha sido modificado, como pueden ver, este es un charango que tiene una forma más redondeada aquí atrás, pero en Bolivia, si vamos región por región, el charango va a variar de acuerdo a la región, quiero decir, en la manera de construir, ¿no? Hay unos charangos que parecen una guitarrita pequeñita, que tienen más cuerdas, menos cuerdas, la afinación varía. O sea que este charango que llamamos el charango modelo o tipo, el charango que todo el mundo conoce ahora en toda Latinoamérica y en el mundo, es el estándar, es un charango tenor. Ha sufrido muchas transformaciones, como te decía, en cuanto a la calidad también de construcción, porque los primeros charangos han sido construidos seguramente después de la llegada de los españoles con el material que encontraban los campesinos. Porque, bueno, cuando digo campesinos me refiero a la gente indígena del lugar, ¿no? Ahora ya encontramos cuerdas que son marcas italianas o argentinas o americanas, ¿no? Entonces ha sufrido mucha evolución. El charango, si hablamos de hace unos 40 años o 50 años, era un instrumento de acompañamiento donde solamente
se lo escuchaba tocar en las zonas marginales. Era un instrumento, como se decía, de bohemia, ¿no? O sea, se hacía acompañamientos para las cuecas, para los bailecitos, pero no había realmente un virtuosismo, digamos, de solista, ¿no? Y quiero nombrar a Mauro Núñez, que es como considerado el padre del charango, es un chuquisaqueño de la ciudad de donde yo vengo. Y después de él, bueno, entre los más grandes estuvieran Julio Lavallén, Edina Vía, Alfredo Coca, Ernesto Centellas, Alejandro Cámara y muchos otros que quisiera mencionar, pero bueno. Yo creo que ya llegando a Montreal, el músico o la persona madura, ¿no? Entramos en... No quiero decir en otro nivel, pero llegamos a un país donde el respeto es lo más importante. Entonces, llegar a tocar aquí con músicos de cualquier país, porque Montreal es eso, ¿no? Multicultural. Encontramos músicos de Marruecos, españoles, chilenos, argentinos, bolivianos, chinos. Yo pienso que cada uno de nosotros, de los músicos, lo que queremos es juntar nuestras culturas, nuestra música, y ver un resultado sin ningún egoísmo, sobre todo que, como comentábamos, que haya ese respeto de escucharse uno al otro. Cosa que a veces no ha pasado, seguramente que en nuestras juventudes ha sido un poco diferente, tal vez había un poco más de competición, o tal vez existe todavía eso en los jóvenes, pero llegado, como te digo, a Montreal es diferente, ¿no? Entonces sí, me parece que es importante que todos los que tocamos un instrumento vemos ese mensaje, ¿no? De Latinoamérica es un solo país y los instrumentos deberían pertenecernos a cada uno de nosotros, respetando siempre una autoría. Eso es todo por hoy aquí en la revista de Latinarte. No olviden enviarnos sus comentarios a info@latinarte.ca y como siempre sigan apoyando el talento latino.